buenos días. Con fundamento en el artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita a los asistentes permanecer en la sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos e instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas, así como la comunicación con alguna entre las partes. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contradictorio al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se les aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que puede consistir desde el apercibimiento hasta el desalojo de la sala. Siendo las 10:35 del día 19 de febrero de 2020, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias A del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento para la atención de delitos no graves, región 1 de los distritos judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, a efecto de celebrar la continuación de la audiencia inicial de la causa penal 366/2019, la cual se instruye en contra de los ciudadanos Roberto Robelo Reyes, Juan Jacinto Mendoza Hernández y José Santiago Mendoza Hernández. Audiencia que es presidida por el juez de control, licenciado Walter Constantino Blechuber, por lo que solicito a los asistentes se pongan de pie para recibirlo. Buenos días, tomen asiento, por favor. Bien, siendo las 10:38, se queda abierta la presente audiencia. Auxiliar de sala, ¿me da cuenta, por favor? Sí, pues, de autos, obra, la constancia de audiencia inicial de fecha 14 de febrero del 2020, en la cual, en la causa penal 366/2019, los ciudadanos Roberto Robelo Reyes, Juan Jacinto Mendoza Hernández y José Santiago Mendoza Hernández solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que se fijaron las 10:30 del 19 de febrero de este año para la continuación de la misma. No hay medios de comunicación presente, señor juez, es cuanto. Gracias. Bien, voy a proceder a la identificación de las partes, por favor. Por la Fiscalía, ¿quién comparece? Gracias, señoría. Buenos días. Buenos días. Comparece el licenciado Jorge Rodolfo Trejo Hernández, fiscal del Ministerio Público, con datos previamente registrados en este honorable juzgado, en el folio número 179, en la foja número 88 del libro 1 de fiscales, con cédula profesional 76-73-74-2. ¿Quién lo acompaña? Me acompaña el licenciado. Comparece el licenciado Bernabé Santos Mendoza en calidad de asesor jurídico de la víctima, con datos ya agregados en este juzgado, con número de registro 180, foja 88 del libro 01, con cédula profesional número 117-13-950. ¿Quién más? Buenos días, Eliseo días. de la Cruz Grajales, asesor jurídico particular de la víctima, el cual tiene inscrito su registro en el número 197, foja 89, libro 2, con cédula profesional número 25-266-90. Bien, aprecio que existen dos asesores jurídicos. ¿Cuál es la razón, fiscal, de que existe un asesor jurídico diferente al que se había presentado a la audiencia anterior y además es adicional? ¿A qué se debe? Son los dos asesores jurídicos. Bueno, uno es por parte de la Fiscalía y el asesor jurídico particular que tiene la víctima. No sé si hay algún inconveniente, señoría. ¿Quién de ellos ha aceptado el cargo en la carpeta de investigación? El licenciado Eliseo. Y el licenciado Bernabé Santos Mendoza no ha sido apersonado como asesor jurídico ni ha sido designado por la parte ofendida. No, señoría, en la causa no.
Bien, en ese sentido, aprecio que es innecesaria su presencia, puesto que no tiene la personalidad reconocida como asesor jurídico y no ha sido designado como tal en la carpeta de investigación, por lo cual voy a pedir, si es tan amable, de pasarse al área de público, a efecto de que está únicamente el fiscal y el asesor debidamente reconocido. Gracias. Por la defensa, ¿quién comparece? Buenos días, su señoría. Comparece el licenciado Pedro Gómez Ramos, defensor particular con número de registro 27-223 del Registro Electrónico de Cédulas Profesionales del Poder Judicial del Estado. ¿Quién más? Señor juez, comparece ante usted el licenciado Joaquín Herminio Domínguez Trejo, con número de cédula profesional 3772-139 y con registro electrónico folio 7880 del Poder Judicial del Estado de Chiapas. ¿Me acompaña? Roberto Robelo Reyes, en mi calidad de imputado. Juan Jacinto Mendoza Hernández, el imputado. José Santiago Mendoza Hernández, imputado. Bien, en audiencia previa se formuló por parte de la Fiscalía del Ministerio Público la imputación correspondiente en contra del señor Roberto Robelo, Juan Jacinto Mendoza y José Santiago Mendoza. También se sustentó la solicitud de vinculación a proceso, haciéndose mención de los datos de prueba que oraban en la carpeta de investigación. Aprecio que en esta audiencia comparece un fiscal del Ministerio Público diferente al que realizó estas acciones. Sin embargo, siendo el Ministerio Público un ente indivisible, se considera aceptable y correcto que comparezca un fiscal diferente. Bien, a continuación se dará el uso de la voz a la defensa. Primeramente, debo pedirle a las partes que en esta audiencia los debates sean pertinentes y precisos, evitando centrarnos en discusiones que no tendrían caso en esta audiencia. Esto es porque, en especial, el suscrito el día de hoy está un poco enfermo y esta audiencia la estoy llevando a cabo porque es una continuación de la inicial y no quisiera violentar garantías de la defensa, y es por ello que les pido que las alegaciones sean las adecuadas y de manera breve y concisa. Señor defensor, tiene el uso de la voz. Le pregunto primero si tiene algún dato de prueba o medio de prueba que desahogar en esta audiencia. No, su señoría. ¿Procederá a su réplica? Así es, señor juez. Primeramente, tomando como base la tesis publicada el 31 de octubre del 2014 en el Semanario Judicial de la Federación, el cual señala que la autovinculación a proceso o no, el juez, al resolverlo su procedencia, no debe estudiar los datos de prueba de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y la contraargumentación de la defensa. ¿Tiene el número de registro de esa tesis? Sí, su señoría. Es jurisprudencia, tesis 17, número romano, 17.1. No, el número de registro. Son 6 dígitos. Registro, perdón, es 278-11. Muchas gracias. Es de la 10ª época, su señoría. Continúe, por favor. Muchas gracias. En ese sentido, señoría, usted escuchó por parte de la representación social decir que para sustentar la vinculación contaba con la comparecencia de José Alpuche Moreno, quien presenta denuncia por oposición a construcción de una obra pública. Dijo que contaba con el dato de prueba de la comparecencia del delegado del sindicato de Alianza, Mario Alberto Bustamante. Comparecencia de fecha 20 de junio por parte del apoderado legal. Y dijo 20 de junio del año en curso,
Obviamente fue un error si no era 20 de junio del año pasado. Comparecencia de Luis Enrique Castañón, en la cual narró que los hechos sucedieron en el kilómetro 24 de la carretera Tuxtla-Tapanatepec, Oaxaca. El siguiente dato de prueba que reseñó fue la comparecencia de Pedro Fernando Lariaga León. Finalmente, señaló la comparecencia del notario público número 18 en el estado de Chiapas. La asesoría jurídica, al hacer uso de la voz, refirió 2 oficios. Sin precisar el número de oficio, dijo que era un oficio signado por la Policía Federal a Reinaldo Vázquez Pérez y oficio de fecha 25 de junio del 2019, signado por Carlos Hernández Vázquez. El hecho que la ley señala como delito que refiere la Fiscalía es oposición a que se efectúe alguna obra o trabajo público, cometido, según el fiscal, en agravio de Grupo Sixal, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo apoderado legal es José Alpuche, su señoría. La obra pública denominada, según la narrativa, es conservación periódica mediante recuperación de pavimento de carpeta asfáltica, capas de rodadura de un riego de protección de superficies asfálticas, y que dicha obra pública fue otorgada mediante un contrato respecto al kilómetro 00 al kilómetro 9.5 de El Libramiento Ocoso-Cuautla, carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, con una meta de 9.5 kilómetros. En ese sentido, señoría, vamos a hacer las siguientes precisiones. El hecho que la ley señala como delito está contenido en el artículo 396, párrafo primero y segundo. Se trata de un delito de acción. Artículo 14, fracción segunda, manifestó, con dolo directo y a título de coautores materiales. En ese sentido, señoría, primer argumento. Solicita la defensa, decrete usted auto de no vinculación a proceso, por la siguiente argumentación. En cuanto al hecho que la ley señala como delito de oposición a que se efectúe alguna obra o trabajo público, se encuentra contenido en el título 16 del Código Punitivo vigente en la entidad, denominado delitos contra la autoridad, no contra particulares, su señoría. Dentro de los elementos que establece el 396 del Código Punitivo, al que procure con actos materiales impedir la ejecución de una obra o trabajo público, 2, mandados a hacer con los requisitos legales por la autoridad competente. En ese sentido, señoría, pido se dicte la no vinculación a proceso por una causa de atipicidad, falta de comprobación de alguno de los elementos del tipo penal. En ese sentido, cedo el uso de la voz a mi compañero. Haremos el uso de la voz de manera indistinta, su señoría. Bien. Su señoría, del contenido del artículo mencionado, se advierte que existen 2 elementos, un objetivo y un normativo. El objetivo refiere a quien procure actos materiales a impedir la ejecución de la obra, en este caso, y el segundo, que sea expedido mediante un mandato por la autoridad competente, cumpliendo con los requisitos que la ley señale para tal caso. Por lo que, como bien dijo mi codefensor, es un delito cometido en contra de la autoridad, toda vez que se encuentra contenido en el título 16 del Código Penal, capítulo 2, 396 para ser preciso. De igual forma, al advertirse de que son dos los requisitos indispensables para cumplir con el hecho que señale la ley, debe acudirse también en cuanto a lo del mandato otorgado por autoridad competente y los requisitos que señale la ley, debe acudirse al marco legal que refiere la obra pública, para efectos de que se pueda precisar si dicho desarrollo de esa obra corresponde a
la administración pública de manera directa o indirecta. Como se advierte de los datos de prueba, en el caso concreto no se precisa tal situación. Ahora, consecuentemente de las premisas manifestadas, cabe hacer mención que existen datos de pruebas mínimos que deben acreditarse para poder tener hechos que la ley señala como delito argumentados. Ahora bien, de los datos de prueba que señala el fiscal del Ministerio Público, en lo referente al primero, de la querella presentada por José Alpuche, apoderado legal de Grupo Zixal, de 10 de junio del 2019, cabe hacer mención que refiere a hechos ocurridos en la autopista, en el tramo carretero Tuxtla-Tapanatepec, kilómetro 24 del municipio de Ocosocuautla. De igual forma, cabe hacer mención que el fiscal del Ministerio Público, cuando formuló la vinculación a proceso, no precisó la naturaleza del delito para la procedencia, es decir, no se analizaron los datos en cuanto a la legitimación, ya sea ad processum o ad causa, conforme a lo señala la jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 196-956. Ahora bien, de la comparecencia voluntaria del delegado del sindicato denominado Alianza, el contador público Mario Alberto Bustamante Mendoza, consideramos que no es un dato de prueba idóneo y pertinente para establecer la existencia del hecho delictivo que se imputa o la probable participación de mis hoy defendidos. Esto en términos del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no aporta datos suficientes o relevantes en relación a los hechos o participación de mis defendidos. En cuanto al segundo dato de prueba de la comparecencia del ingeniero José Alpuche, apoderado legal del Grupo Zixal S.A.D.C.B. de 20 de junio del 2019, se advierte que únicamente fue ofertada como dato de prueba la comparecencia, donde manifiesta una serie de hechos haciendo hincapié de una obra pública, la cual le fue otorgada mediante determinado contrato, sin precisar mayores datos al respecto. Ahora bien, en cuanto al tercer dato de prueba ofertado, referente a las actas de entrevista de Luis Enrique Castañón Morales, se advierte que son de hechos ocurridos a las 10 de la mañana de Luis Enrique Castañón Morales, a las 10 de la mañana del 10 de junio del 2019, en el kilómetro 24 de la carretera Libramiento Ocosocuautla, en Tronque Llano San Juan, en donde de manera general refiere que muchas personas, sin precisar la participación de cada una de estas, sin precisar si los defendidos se encontraban, mis hoy defendidos se encontraban en ese hecho. Ahora, en cuanto a Pedro Fernández Larringa León, refiere a hechos ocurridos a las 10:30 el 10 de junio del 2019, pero él refiere hechos... ¿De qué fecha refiere, perdón? 10 de junio del 2019, de hechos ocurridos en el kilómetro 24 de la carretera Libramiento Ocosocuautla, de la empresa Grupo Zixal de S.A.D.C.B., que está ubicado en el entronque Llano San Juan. Y también refiere que vio que intervinieron muchas personas, sin identificar a ninguno o cada uno de ellos, mucho menos a mis defendidos. De igual forma, pues tampoco precisa la participación de las personas que ha referido. Ahora bien, en cuanto al instrumento notarial que ofrecen, el relativo al número 5393, volumen 30, se advierte que es suscrito y expedido por el notario público sustituto de la Notaría Pública número 118 del Estado, quien tiene su circunscripción en la ciudad de Copainalá de Mezcalapa, Chiapas. Dicha fe de hechos es del 19 de julio del 2019. En términos generales, en la fe de hechos se advierte... 19 de junio o de julio, perdón. Junio. En términos generales, en la fe de hechos se advierte como un primer aspecto que esa solicitud del apoderado legal de la persona moral que hoy se dice agraviada, en donde solicita la fe de hechos que acontecen en el tramo carretero 0+000 al kilómetro 9+500 del tramo carretero Tuxtla Ocosocuautla
de la carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Razón por la Me cual repite el kilómetro 9 más 500 del tramo. carretero Tuxtla-Ocosocuautla, de la carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez. Gracias. En otro aspecto, razón por la cual se constituye a las 8:45 del 19 de junio del 2019 el notario público 118 al tramo carretero antes referido. Ahí en una primer manifestación hace referencia que se encuentra con el apoderado legal de la empresa moral que hoy se dice agraviada, quien le manifiesta una serie de hechos al notario. Cabe hacer mención que la manifestación es de manera personal. Posteriormente o luego hace una manifestación, manifiesta el notario público en la fe de hechos que él se acerca a unos operadores de maquinarias, quienes les manifiestan otra serie de hechos. Pero en esta parte no precisa la identificación o media afiliación de las personas con que se está entrevistando, mucho menos precisa el tipo de maquinaria. Posteriormente manifiesta que se entrevista con una persona de la cual no le proporciona su nombre, pero pues dice que porque escuchó que otros lo llamaron Santiago, es que refiere que el nombre es Santiago. Y esta le manifestó que no sabe nada de los hechos, simplemente que no permitirán que movilicen alguna de las máquinas. Igual, no precisa qué tipo de máquinas a las cuales se refiere. Me llama la atención que en el mismo instrumento notarial, después, hace referencia que se constituye 1 kilómetro del domicilio en donde se encontraba, percatándose que la empresa tiene varada diversa indumentaria y equipos de señalamiento. En esta parte, señoría, cabe hacer mención que domicilio es un concepto en el cual podemos identificar como domicilio particular, domicilio legal, domicilio laboral, domicilio fiscal. Cada uno de estos tiene una naturaleza o surte requisitos para considerarse como tales. Y que la fe de hecho fue solicitada para que se realizara en un tramo carretero, no específicamente para que se realizara en un domicilio, situación que tampoco se precisa en la fe de hechos. Por lo cual concluye su fe de hechos a las 9:20 del mismo día. En la misma fe de hechos hace referencia a que otorga una autorización definitiva de primer testimonio en la ciudad de Copainalá, Mezcalapa, Chiapas. Ahora bien, su señoría, es importante hacer referencia de que la función notarial se encuentra protegida, regulada dentro de la ley del notariado. Dentro de los artículos 9, 10, 11, 12 y 13, se precisan los tipos de funciones que puede hacer el fedatario público. En cuanto a las funciones que refiere de fe de hecho, cabe hacer mención que el artículo 13 señala que tratándose de las funciones o actuaciones notariales, deberán ejercer sus funciones dentro del distrito judicial que queda comprendida la circunscripción que tenga asignada para tal efecto el notario público. Ahora bien, señoría, cabe hacer mención de que es un hecho notorio y público que la competencia que abarca este juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento es de Chiapa, Cintalapa y de Tuxtla, la cual se encuentra ordenada o referida en un acuerdo general emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. El acuerdo es el 05-2014, en el cual en las primeras de sus consideraciones hace referencia a los municipios que abarcarán cada uno de los municipios que abarcarán cada uno del distrito judicial en total. Esto es decir, en cuanto a Tuxtla, en cuanto a Cintalapa y en Chiapa de Corzo, de los cuales se advierte que en ninguno de estos municipios queda comprendido el de Copainalá de Mezcalapa, ¿sí? Por lo tanto, si la ley refiere que la circunscripción debe ser dentro del... La función notarial debe ser dentro de la circunscripción que tiene por ley otorgada el notario, entonces
no se encuentra comprendida dentro de ninguno de los municipios de los cuales tiene competencia este órgano jurisdiccional, por lo que consideramos que no le corresponde competencia del distrito judicial donde llevó a cabo la mencionada fe de hechos, toda vez que refiere que es en el municipio de Ocosocuautla. Ahora bien, en cuanto al dato de prueba, identificado como un oficio PF, diagonal DSR, diagonal CE, CHIS, diagonal ETGZ, diagonal 2210, diagonal 2019, de 25 de junio del 2019, suscrito por el titular de la estación de Tuxtla Gutiérrez, el inspector Mauricio Zamora Zúñiga. Hace mención que es en cumplimiento a diverso oficio, el cual tampoco fue ofertado como dato de prueba, proveniente del Ministerio Público, en donde ordena que se realice una entrevista o investigación sobre los hechos. En dicho oficio, la persona a quien se le ordenó la practicara, se advierte que se entrevistó con el apoderado legal de la persona moral y con otra persona que es representante de la organización sindical Emiliano Zapata. De dicho oficio se advierte que el conflicto es derivado de un conflicto laboral por despidos y falta de prestaciones laborales que no fueron otorgadas por la empresa a los trabajadores que se encuentran en ese momento. Cabe hacer mención que dicho oficio, quien lo suscribe, no precisa o identifica con qué medio o cuál es la media de filiación de las personas que entrevista. No oferta ningún documento en el cual se haga constar los datos precisos de a quienes se entrevistó. Ahora bien, en relación al oficio número JLC y SGA ICC diagonal 434 diagonal 2019 de 24 de junio, suscrito por el doctor Carlos Enrique Martínez, cabe hacer mención que es en su calidad de presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el estado de Chiapas. En este se advierte que dicha autoridad laboral informa que existe un emplazamiento a huelga promovido por el Sindicato Autónomo Emiliano Zapata de trabajadores y empleados de la República Mexicana en contra de la empresa Grupo Sixal S.A.D.C.B. respecto a la obra pública ubicada en el libramiento Ocosocuautla, tramo entre la salida autopista Arriaga-Ocosocuautla y crucero carretera libre Ocosocuautla-Berriozábal. ¿Me repite todo el tramo, por favor? Sí. Libramiento Ocosocuautla, tramo entre salida autopista Arriaga-Ocosocuautla y crucero carretera libre Ocosocuautla-Berriozábal. Gracias. Por lo que es evidente que refiere que hay una situación, un conflicto laboral suscitado entre ambas partes. De igual forma, pues es de advertirse que hasta este momento la referencia sobre los hechos acontecidos ha variado. Ahora le cedo el uso de la voz a mi codefensor. Sí, señoría, para ir concluyendo con la argumentación de la defensa, solicitamos también se dicte la no vinculación a proceso, tomando en consideración la tesis emitida en la 9ª época de registro 17-11-16, materia penal, cuyo rubro es el siguiente: oposición a la ejecución de una obra o trabajos públicos o la de los destinados a la prestación de un servicio público. Para que se actualice este delito, es necesario que la conducta de los activos se dirija a una obra o trabajo en particular que derive de un específico mandato de autoridad competente, expedido con los requisitos legales
o con su autorización. ¿Por qué es relevante, su señoría, esta tesis? Es relevante porque le da luz a su señoría a efectos de que advierta que en la sustentación de la vinculación el Ministerio Público en ningún momento ofertó como dato de prueba que exista un mandato de autoridad competente. Señaló que existía un contrato, pero no lo ofertó como dato de prueba, ni señaló entre quienes había sido suscrito ese mandato. Y además, que ese mandato sea expedido con los requisitos legales. Tampoco usted tiene elementos para sustentar ese hecho de que ese mandato cumpla con los requisitos legales, puesto que nunca aportó como dato de prueba a esta audiencia el hecho de ese contrato. Y finalmente nos dice que haya sido con su autorización. En ese sentido, señoría, solicitamos la no vinculación a efectos de que tome en consideración la argumentación vertida por la defensa, que acreditó que existe el dicho de una persona que refiere contar con un permiso para realizar una obra en el kilómetro 00 al kilómetro 9 más 500 y señalaron unos hechos ocurridos en el kilómetro 24. Nada que ver el kilómetro 24 con la supuesta autorización, y digo supuesta porque usted, al no contar con la carpeta de investigación, no tiene a su alcance si existe o no ese contrato y si es expedido por la autoridad competente y si cumple con los requisitos legales, señor juez. Por lo tanto, ante ese cúmulo de argumentación, pedimos a usted decrete la no vinculación a proceso a favor de nuestros defendidos. Máxime que, si usted recuerda, en la audiencia anterior, la defensa le pidió al fiscal del Ministerio Público que aclarara si se trataba de un tramo federal o un tramo estatal. Él nos refirió estatal y lo voy a reseñar en la sustentación de la vinculación, y no aportó ningún dato de prueba para el esclarecimiento de esa aclaración que se pidió en la audiencia. Luego entonces, su señoría, al no quedar debidamente acreditados todos y cada uno de los elementos que contempla el tipo penal de oposición a que se efectúe alguna obra o trabajo de acuerdo a lo que señala el Código Punitivo vigente en la entidad en el artículo 396, puesto que no ha quedado acreditado que esa obra haya sido mandada a hacer con los requisitos legales o que haya sido por la autoridad competente. En ese sentido, señoría, y es importante recalcar que este tipo penal, el hecho, lo que protege son delitos contra la autoridad y no contra particulares. Es cuanto, señor juez. Bien, señor fiscal, ha escuchado la réplica de la defensa. Al respecto, ¿tiene algo que referir? Sí, señoría, gracias. Primeramente, esta representación social quiere dejar en claro que para que se dicte un auto de vinculación a proceso, tal como nos los establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el 16 de nuestra Carta Magna, el cual nos refiere que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que exista que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que indicios razonables de que permitan suponer de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. Primeramente, como antecedente de señoría, si bien es cierto, en esta etapa no es pertinente acreditar todos los elementos del tipo, sino atender únicamente a lo que el Código Nacional y la Constitución nos establece de manera clara y precisa. Ahora bien, señor juez, atendiendo a las manifestaciones que hicieron los aquí defensores presentes, en cuanto al tipo penal del delito por el cual se le imputa hoy a los imputados,
Primeramente hizo referencia a que existía una tipicidad, sin embargo, a criterio de esta representación social, existen datos que acreditan el tipo penal del artículo 396 del Código Penal vigente en el estado de Chiapas, el cual refiere que al que procure con actos impedir la ejecución de una obra o trabajo público, mandados a hacer con los requisitos legales, dicho tipo penal se acredita con la comparecencia que ya se manifestó en la audiencia próxima pasada por mi homólogo del ingeniero José Alpuche Moreno, de fecha 20 de junio del año 2019, en la cual de manera clara y precisa que celebraron un contrato otorgado mediante número 2019-07 CB diagonal A diagonal 553 diagonal W diagonal 00. ¿Me repite el número, por favor? Claro que sí, su señoría. 2019 07 CB A 553 W 00 2019. Dicho contrato fue celebrado con fecha 23 de abril del año 2019, celebrado por la empresa denominada Grupo Sixal, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representada legalmente por su director general, el ingeniero Óscar Rigoberto Cuello Domínguez. Dicho contrato refiere en su comparecencia el señor Alpuche, que se encuentra publicada en una página oficial, ¿sí? Y fiscal, permítame un segundo. Sí, claro. Bien, usted no estuvo presente en la audiencia que antecede. Sin embargo, tenía la obligación de llegarse a la información que emitió el fiscal del Ministerio Público en aquella audiencia. Y en esa audiencia no hizo alusión a los datos que usted está refiriendo en este momento. Si bien hizo referencia a la comparecencia de José Alpuche Moreno, se refirió, y voy a tratar de ser lo más textual posible, que compareció a denunciar el delito de oposición que se efectúe una obra o trabajo público en agravio de su representada y en contra de el señor Robelo N, y posteriormente menciona que los nombres correctos son Juan Jacinto Mendoza, José Santiago Mendoza Hernández y Roberto Robelo Reyes, que se dedica a la construcción, como lo acredita con el Poder General para Pleitos y Cobranzas, que lo otorgó el notario público Cigarroa en Instrumento Público 41464, volumen 566, ante la fe del licenciado Guillermo Vera Gallegos, notario de Oaxaca. Y también hizo alusión en relación a los hechos que tiene más o menos 15 días que labora en el tramo Tuxtla-Tapanatepec y en el kilómetro 24 de Ocosocuautla, y que tiene que contratar el personal, y el día 10 de junio a las 8 de la mañana de 2019, el 10 de junio del 2019 a las 8 de la mañana, en el tramo ya mencionado, el kilómetro 24, 20 personas, las cuales llegaron 20 personas, las cuales exigían que se realizaran los pagos correspondientes al salario, que firmaran contrato colectivo de trabajo y que pertenecían a una agrupación para que les diera esa oportunidad de laborar en ese tramo. Lo amenazaron diciendo que si no les daba ese contrato irrumpirían la obra, de manera que les dijo que no podían firmar un contrato colectivo con ellos porque ya habían otros trabajadores que pertenecían a un grupo denominado Alianza. Por lo siguiente, refiere el señor Alpuche que irrumpen en la obra deteniendo la maquinaria. Esa fue la descripción del testimonio del señor Alpuche. Le voy a pedir que no altere la información ni introduzca nuevos hechos o nuevos datos en su réplica, porque eso no está permitido y violaría la defensa adecuada de los señores aquí presentes. Y también le voy a pedir al defensor que esté atento a esta situación para que si el fiscal pudiera señalar alguna información que no fue señalada en la audiencia que antecede, la haga referencia a efecto de que se controle dicha situación. ¿Le ha quedado claro, fiscal, que no puede introducir nuevos datos en esta argumentación? Así es, señoría. Gracias.
Ahora bien, señor juez, en cuanto al tipo penal en comento, es muy importante manifestar que corresponde a la actividad de los organismos de la administración realizar por sí o por particulares actividades encomendadas a estas las obras de trabajos para el buen funcionamiento de los servicios públicos. Ahora bien, señor juez, el bien jurídicamente tutelado consiste en un interés de toda la sociedad, ¿sí?, y del Estado para la ejecución de trabajos públicos. Y el Estado puede verse afectado en cuanto a una conducta opositora, ¿verdad?, en cuanto al tipo penal. Ahora bien, señoría, en atención a lo que manifestó la defensa referente al tramo carretero en el cual se está efectuando la obra, es preciso señalar, permítame un segundo, señor juez. Que si bien es cierto, el señor José Alpuche Moreno, en su comparecencia inicial de fecha 10 de junio del año 2019 ante la representación social, hizo referencia al kilómetro 24, sin embargo, con fundamento en el artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este acto me permito manifestar que el tramo el tramo donde fue los hechos fue... Su señoría pretende incorporar nuevos datos. Lo precisó muchas veces y usted estuvo presente en la audiencia. Le pregunté fue uno de los momentos en cuales solicité la aclaración y le dije: fiscal, ¿me puede precisar? Sí, fue en el kilómetro 24 y lo precisó perfectamente. Es evidente, su señoría, que la representación social le está faltando al principio de profesionalismo, ya que no vio la audiencia. Es evidente que no vio la audiencia inicial, su señoría, y por eso quiere, afortunadamente, al principio de inmediación nos permite que usted, que sí estuvo presente, se haya dado cuenta y esté tratando ahorita el fiscal del Ministerio Público de incorporar nuevos datos y cambiar los datos que ya fueron esgrimidos por su homólogo. Bien, en efecto, fiscal, el señor asesor jurídico sí estuvo presente y sabe cuáles fueron los hechos señalados por el fiscal, su homólogo, y exactamente a precisión que le pidió la defensa en la formulación de imputación, el fiscal refirió que los hechos habían ocurrido en el kilómetro 24. Okay. Así, tal cual, dijo en el kilómetro 24. Entonces, permítame un segundo, señor fiscal. Gracias. Continúe, fiscal. Ahora bien, en cuanto a lo que hace referencia el defensor a los horarios de las entrevistas de los testigos, refiere que mencionaron horarios diversos: 8 de la mañana, 10 de la mañana, 10:30. Sin embargo, su señoría, estamos hablando de un delito que se prolongó a través del tiempo y que hablan de horarios aproximados, en tanto que existe un rango de tiempo razonable entre una entrevista y otra, entre un horario y otro. Es aplicable la tesis con número de registro 2019-450 del rubro auto de vinculación a proceso dictado dentro de la ampliación del término constitucional, en la cual nos establece que cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional no es momento oportuno para oponer pruebas contradictorias o para, ya toda vez que existe una etapa posterior en la cual se pueden hacer valer.
Asimismo, señor juez, a lo que hizo referencia el señor defensor, que del instrumento notarial de fe de hechos, esta representación social solicita que se le estime el valor pertinente, toda vez de que está realizada por un notario público quien tiene fe de hechos, quien manifiesta claramente que se apersonó de manera, ahora sí que personal, al lugar de los hechos, hace una narrativa. Asimismo, el defensor dijo que no establece la maquinaria cuando es sí en la fe de hechos, en la primera hoja, en la parte de atrás, especifica, si me permite su señoría darle lectura. No, ¿Defensa alguna oposición a que dé lectura? Sí, su señoría, tomando en consideración que estamos en contraargumentación y violentaría el principio de oralidad. Bien, es evidente que el principio de oralidad que rige este nuevo sistema permite en ocasiones la lectura de ciertas constancias para aportar datos exactos cuando se requiere esto. De manera que esto es en contraargumentación de lo señalado por la defensa, y por lo tanto voy a permitir que dé lectura únicamente, me imagino, porque son datos precisos que tienen que atenderse. Así es, señoría, gracias. Adelante. Menciona en la fe de hechos que se encuentra una maquinaria motoconformadora CAT-140, una máquina motoconformadora marca Volvo color amarillo, una máquina de biprocompactador, un camión de pipa con capacidad de 1000 litros, una perfiladora de pavimento W210 marca Wirtgen. ¿Una qué, perdón? Perfiladora, señor juez. De pavimento W-210 marca Wirtgen, color blanca y negra. Un equipo de topografía que consiste en una estación total que contiene bastón de plomar, prisma, triple de aluminio, sombrilla a nivel de filo óptico, etcétera. Asimismo, en la misma fe de hechos, el notario agrega 4, 8, 13, 14. Su señoría, serían datos, quiere agregar datos que 16, no fueron mencionados no, por su homólogo. Él manifestó la fe de hechos. Sí, es correcto lo que está mencionando el fiscal. Adelante, fiscal. Él hizo referencia a la fe de hechos del notario público. Asimismo, agrega 16 placas fotográficas a color, en donde se pueden apreciar la maquinaria antes descrita, así como la camioneta Ford de color roja que hace referencia en su comparecencia inicial. Y asimismo hace referencia también el notario en la fe de hechos de esa unidad vehicular. Por lo tanto, no se encuentra aislado, se encuentra robustecido, su señoría. Ahora bien, en cuanto a lo que dijo el defensor de que no pertenece a la circunscripción territorial del municipio de Copainalá, no le asiste la razón al defensor, toda vez de que Copainalá pertenece al distrito judicial de Chiapa de Corzo y la circunscripción territorial del presente causa comprende Tuxtla, Cintalapa y Chiapa de Corzo. Por tanto, estamos dentro del distrito judicial que le corresponde, no así como lo manifestó el defensor. Así también, su señoría, si bien es cierto, refiere la defensa que mi homólogo en la audiencia próxima pasada refirió que era un tramo estatal y que no aportó ningún dato de prueba que hiciera evidente esa manifestación. Si bien es cierto, es irrelevante para la causa que nos ocupa, toda vez de que existe un hecho que la ley señala como delito y que aún así, si fuera tramo federal, no existen daños a la federación como tal, o el detrimento patrimonial no es en agravio de la federación, sino que en agravio
de un particular, que en este caso que nos ocupa es la sociedad denominada Grupo Sixal S.A.D.C.B., representada por el señor José Alpuche Moreno. Por tanto, su señoría, a criterio de esta representación social, existen datos idóneos y pertinentes, como nos los establece el artículo 3, 16 y 16 de nuestra Carta Magna, para dictar un auto de vinculación a proceso. Por lo tanto, se vuelve a reiterar que se vincule a proceso a los hoy imputados, señor juez. Bien. Asesor jurídico, ¿quiere hacer uso de la voz para decir algo distinto a lo dicho por el fiscal? Sí, señoría. En relación a lo manifestado por la defensa, se señala de que su servidor manifestó e introdujo como dato de prueba un oficio girado precisamente por girado al fiscal del Ministerio Público de Ocosocuautla, en el cual se da a conocer una tarjeta informativa suscrita por la Policía Federal, donde se refiere que se apersonó al lugar de los hechos y, entre otras cosas, señala que hubo una entrevista con el apoderado legal de la empresa Grupo Sixal S.A.D.C.B., José Alpuche Moreno, y con una persona que dijo llamarse Jacinto Hernández Mendoza. En consecuencia, sí está precisado la situación de a quién se dirige el oficio de la Policía Federal, y además cuáles fueron la descripción de los hechos o las características de los hechos que se menciona en esa tarjeta informativa que se anexó al oficio que giró la Policía Federal Preventiva al fiscal del Ministerio Público de Ocosocuautla. Así también señalar que en la formulación de imputación del fiscal del Ministerio Público sí mencionó que existe un contrato de obra pública signado por el Grupo Sixal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si bien es cierto, es una dependencia federal, pero como ya se ha reiterado, aquí la afectación fue precisamente a un particular que fue Grupo Sixal S.A.D.C.B. También señalar que si bien es cierto, en la comparecencia inicial de José Alpuche Moreno señala de que las personas que señala como personas que fueron a interrumpir o a no permitir la ejecución del trabajo de la obra pública, que iniciaron el día 10 de junio a las 8 de la mañana, señalar de que posteriormente fue un delito de los continuados, ¿no? Fueron varios días de que se impidieron la ejecución de la obra. Señalar, señoría, de que si bien es cierto, hay un informe, como lo señala la defensa, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, donde señala de que hay un emplazamiento a huelga. También en la formulación de imputación se mencionó, y también su servidor mencionó, de que la misma Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, a través de su titular, el doctor Carlos Martínez, se mencionó, se hizo saber al fiscal del Ministerio Público que la empresa Grupo Sixal S.A.D.C.B. ya tenía suscrito o depositado un contrato colectivo de trabajo entre la empresa y un sindicato denominado Alianza, ¿no? En razón de ello, por eso está la comparecencia de Mario Alberto Bustamante Mendoza, señalando de que ellos, como representante del sindicato, tenían ya pactado un contrato laboral entre la empresa y ellos como representantes de ese sindicato, señalando también que en la tarjeta informativa que le mencioné de la Policía Federal Preventiva se menciona de que Jacinto Hernández Mendoza dice reclamar prestaciones laborales a la empresa, y en razón de ello
menciona de que están ahí impidiendo la ejecución de los trabajos de una obra pública que, como ya se mencionó en la formulación de imputación, fue derivado de un contrato suscrito entre la víctima, que en este caso es la empresa Grupo Sixal S.A.D.C.B. y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y precisar de que el tramo, si era un tramo federal o la contratación de obra fue con una empresa, con una dependencia del Ejecutivo Federal, pero la afectación fue a un particular, que en este caso es Grupo Sixal S.A.D.C.B. ¿Es cuánto, señoría? Defensa, para cerrar el debate. Sí, señoría. Escuché con atención los argumentos esgrimidos por la representación social y el asesor jurídico, y con ningún argumento combate el segundo elemento del hecho que la ley señala como delito, mandados a hacer con los requisitos legales por la autoridad competente. En ese sentido, señoría, nada más hacen referencia a la existencia de un contrato. Usted no tiene la certeza de la existencia de ese contrato, puesto que no fue anunciado como dato de prueba. Y al no ser anunciado como dato de prueba, usted no sabe si cumplen o no con los requisitos legales y si fue otorgado por una autoridad competente. Respecto a lo que dice la representación social, su señoría, de que no tiene importancia si se trata de un tramo local o de un tramo federal, claro que sí tiene muchísima importancia, su señoría. Usted sabe que para determinar la competencia existen delitos del fuero común o delitos del fuero federal, y ahí estribaba la importancia de que la representación social le hiciera llegar a usted datos de prueba que determinaran fehacientemente esa cuestión. Segundo, su señoría, respecto a lo del notario público, solicitamos no se le otorgue valor probatorio, tomando en consideración que él únicamente tiene la facultad de establecer y dar fe de las cuestiones y ejercer sus funciones dentro del distrito judicial que quede comprendida la circunscripción que tenga asignada. Su circunscripción es Mezcalapa, de acuerdo al artículo 13 de la ley del notariado, no tiene derecho y no tiene su señoría, en el lugar de los hechos. Respecto a la tesis que señala con el rubro 20.19.450, habla de pruebas contradictorias. Nosotros no anunciamos ninguna prueba contradictoria, únicamente contraargumentamos lo que el anterior Ministerio Público argumentó en audiencia, su señoría, y la argumentación fue muy escueta. Usted escuchó 6 datos de prueba y nada más, datos de prueba que no dan a que surja a la vida jurídica el hecho que la ley señala como delito de oposición a que se efectúe alguna obra o trabajo público. De ahí, su señoría, solicitamos ante tantas inconsistencias de la carpeta de investigación y fundamentalmente al no tener la certeza, su usía, de que esa obra se haya obtenido o se haya licitado por una autoridad competente y que cumpla con los requisitos legales, puesto que fue omisión del Ministerio Público anterior de señalar ese dato de prueba y resellarlo a usted para que usted tuviera conocimiento, es evidente que se debe dictar la no vinculación a proceso. Otro argumento que ninguno de los dos combatió es que si ellos supuestamente, supuestamente, su señoría, porque no quedó demostrado e incorporado el dato de prueba de la existencia del contrato, que supuestamente tiene un contrato para ejercer una obra del kilómetro 00 al 9+500 y los hechos ocurrieron en el kilómetro 24, son cuestiones totalmente diversas y demuestran que no tenían nada que estar haciendo en el kilómetro 24, su señoría. De ahí entonces que usted, solicito, privilegie el principio de presunción de inocencia y de acuerdo al principio de inmediación pueda justipreciar los datos de prueba y dictar la no vinculación al proceso. Es cuanto. Bien, ha concluido el debate respecto a la solicitud de vinculación a proceso, procederá a resolver.
Para ello voy a tomarme un momento en esta misma sala sin decretar receso para retomar la información obtenida en la audiencia que antecedió a esta.
Bien, el artículo 19 constitucional señala que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el término de 72 horas sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. También este mandato constitucional es recogido por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que para la emisión de un auto de vinculación a proceso es necesario que se haya formulado imputación, lo cual ocurrió en la audiencia anterior. También se le concedió a los imputados la oportunidad de declarar, lo cual se reservaron. También señala como tercer requisito que de los datos expuestos se aprecien que se puede haber cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados hayan participado en su comisión y que no exista acreditada una causa de extinción o de exclusión del delito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado mediante tesis jurisprudencial que para el dictado de un auto de vinculación a proceso es necesario emitir un test de racionalidad en el que se observan ciertos pasos, como primer paso la existencia de una teoría fáctica, que esto es la teoría expuesta por la Fiscalía, la existencia de una teoría normativa, que es la definición legal de la conducta, la probabilidad de que esta hipótesis legal se haya materializado, y finalmente la aceptación o refutación de la teoría fáctica mediante la contrastabilidad de los datos de prueba expuestos en la audiencia. Esto bajo las máximas de la experiencia y la razón. Es por ello que debo de señalar que para este momento los datos de prueba que expuso el Ministerio Público no resultan razonablemente suficientes ni pertinentes para establecer que se ha cometido un hecho que él le señala como el delito de oposición a que se efectúe una obra o trabajo público, que define el artículo 396 en sus párrafos primero y segundo del Código Penal vigente en el Estado. Esto por diversas deficiencias, carencias más que nada en la información otorgada a este órgano jurisdiccional, a los argumentos defensivos y a imprecisiones en cuestiones de participación. Así debo destacar que primeramente la imputación debe ser precisa, porque el contenido del hecho que se está atribuyendo a la persona a la cual se le pretende imputar este hecho, de manera que se le debe definir de manera total cuál es la conducta que se le está atribuyendo, señalando los actos que desarrolló y que pudieron haber producido el resultado material o el peligro al que se expone el bien jurídico. En el presente caso se hizo la expresión de que en el tramo carretero correspondiente al kilómetro 0 más 000 al 9 más 500 del tramo Libramiento Cozocuautla-Tapanatepec, se estaba ejecutando una obra de reencarpetamiento y que esta fue interrumpida por un grupo de 20 personas que llegaron a impedir la ejecución de la obra, alegando derechos laborales, y que esta conducta se realizó el 10 de junio del 2019 a las 8 de la mañana, el 19 de junio a las 8:45 aproximadamente y el 20 de junio a las 7 de la mañana, fechas en las que estas personas llegaron e interrumpieron la ejecución de la obra. Este es el hecho que se expuso en la imputación. Se agregó que en este grupo participaban Roberto Robelo Reyes, Juan Jacinto Mendoza Hernández y José Santiago Mendoza Hernández. Sin embargo, para que una imputación cumpla con los requisitos legales y que se proteja la defensa adecuada de los imputados, dicho debe definirse bien el hecho que se les está atribuyendo, de manera que ellos puedan ejercer un derecho de defensa adecuada.
Existen imprecisiones en esta imputación, primero porque se evidenció por parte de la defensa una contradicción en cuanto al lugar de los hechos, y no se aclaró esta situación, primero porque se había precisado que los hechos habían ocurrido en el tramo 0 más 000 al 9 más 500 del tramo Libramiento Cozocuautla Tapanatepec. Sin embargo, en la precisión que le pidió el defensor al fiscal, le preguntó exactamente en qué tramo había ocurrido, y el fiscal refirió que era en el kilómetro 24 de la carretera Libramiento Ocoso-Cuautla Aeropuerto, y dijo que ese tramo era estatal. Sin embargo, no se hizo la aclaración el por qué la variación del hecho, del lugar de los hechos, entre el tramo 0 más 000 al 9 más 500 del tramo Libramiento Cozocuautla Tapanatepec al kilómetro 24 de la carretera Libramiento Ocoso-Cuautla Aeropuerto. Dos lugares, por lo menos en definición, diametralmente diferentes. Otro dato que es importante, debo de señalar que se está atribuyendo la conducta a Roberto Robelo Reyes, Juan Jacinto Mendoza Hernández y José Santiago Mendoza Hernández a título de coautores materiales. ¿Y qué es la coautoría? La coautoría supone que el hecho es ejecutado de manera similar por todos los participantes, de manera que todos tienen el control del hecho y cada uno de ellos puede ejecutar ese hecho de manera individualizada. Esto se refiere al codominio funcional del hecho, es decir, debe definirse qué conducta realizó cada uno de los sujetos que por sí mismos hubiera dado lugar a la acreditación del hecho o la conducta. De manera que Roberto Robelo Reyes ejecutó ciertos actos que producen este resultado, que Juan Jacinto Mendoza Hernández también realizó ciertos actos que también por sí solos hubieran producido este resultado, y que José Santiago Mendoza Hernández también hubieran producido este resultado, o bien que los tres de manera conjunta hubieran realizado tales o cuales hechos de manera uniforme y que estos produjeran el resultado. Se hace alusión en la imputación que llegaron ellos con un grupo de aproximadamente 20 personas. Los testigos que propusieron, como son Luis Enrique Castañón y Pedro Fernando Larreaga León, hace referencia a que se encontraban trabajando en el lugar cuando llegaron aproximadamente un grupo de 20 personas y que ellos fueron los que impidieron la ejecución del acto. Pero no hacen referencia, o por lo menos no se me informó en la exposición de estos testimonios, que estos testigos señalaban directamente a Roberto Robelo Reyes, a Juan Jacinto Mendoza Hernández o a José Santiago Mendoza Hernández, realizando tal o cual conducta que diera lugar a la oposición de la obra. Simplemente señalaron que llegaron 20 personas y que se opusieron a la obra, o que dijeron que no iban a dejar que se llevara a cabo la obra, sin precisar qué hechos o qué actos realizaron cada uno de las tres personas señaladas como imputados, porque bien pudieron haberse señalado a las otras 17 personas respecto a cualquier hecho que pudieran haber ejecutado. También se hizo referencia en una nueva comparecencia de José Alpuche Moreno que las personas llegaron todas a bordo de una camioneta marca Ford tipo F-150 con placas de circulación DC 32221. Nuevamente en esta manifestación no hace referencia a quiénes son las personas que llegan en esta camioneta, solamente dijo que llegó un grupo de personas en esta camioneta sin precisar nombres, ni circunstancias, ni características, ni actos que hayan realizado. También aun cuando se refirió una camioneta, no se hizo ningún acto de investigación que pudiera establecer a quién pertenecía esta camioneta y por qué se encontraba presente. Ahora bien, hay alegaciones de la defensa que
fueron realizadas, pero que no tienen trascendencia en la resolución que se está emitiendo. Esto es en cuanto a la circunscripción territorial en la que el notario público tiene la posibilidad de realizar sus actos y que por ello solicita que la fe notarial de hechos se deje sin efectos. Para que una fe notarial de hechos no tenga efectos, esta debe ser declarada nula por alguna autoridad competente. Hasta este momento no tengo ningún antecedente de que esta fe notarial haya sido declarada nula y por ello no le pueda dar valor de dato de prueba. En cuanto a que el notario público actuó fuera de su circunscripción territorial, cierto es que evidentemente actuó fuera del municipio de Copainalá. Esto no quiere decir que sus actos sean inválidos. Como he dicho, para que esto ocurra, la escritura pública en la que se asentaron estos hechos debe ser declarada nula por autoridad competente, lo cual no ha ocurrido hasta este momento. Tampoco es relevante si el tramo carretero en el que ocurrió es de índole estatal o de índole federal, ya que la competencia de una autoridad federal se determina por el contenido del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahí se establece la competencia del Poder Judicial de la Federación para conocer de ciertos acontecimientos, y entre ellos está el hecho de que sea la federación la afectada. En este caso se está señalando que es un particular. Y en este aspecto radica la otra situación. La oposición a que se desarrolle una obra pública no se comete en agravio de particulares. Si bien puede tener trascendencia en la esfera jurídica de algún particular, la afectación directa y personal es a la administración pública, no a un particular, como se pretende en este caso. La empresa Sigsal no puede ser ofendida, podrá ser afectada a título de reparación del daño o como tercero interesado, pero no como sujeto pasivo de la conducta, puesto que la obra pública debe ser entendida como aquella que se realiza con autorización de la administración pública, sea federal, estatal o municipal, de manera que la afectación se realiza a la administración pública y no a un particular. También es cierto que el defensor señaló que no se colmaban los elementos del tipo penal del delito que se pretendía atribuir. Sin embargo, también es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en criterio jurisprudencial que para esta etapa procesal no se requiere analizar los elementos del tipo penal, sino un núcleo de hechos que tengan la apariencia de delito. Es decir, que el juez pueda argumentar y considerar que los hechos que se están poniendo en su conocimiento pueden encuadrar en una hipótesis jurídica contenida en el Código Penal, de manera que no se requiere la descripción típica de estos, ya que esto se reserva para etapas posteriores como es la audiencia de juicio, ya que el hecho se define correctamente en la acusación que realiza el fiscal del Ministerio Público. También es cierto, y esto sí debo considerarlo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo citó el fiscal, tal como lo citó el defensor, el órgano jurisdiccional no debe valorar los datos de prueba porque no tiene acceso a la carpeta de investigación, sino la razonabilidad de las manifestaciones expuestas en la audiencia por el Ministerio Público y la contraargumentación de la defensa. De manera que, en atención al principio de inmediación, pude tener la información que se hizo saber en la audiencia que antecedió a esta, y por ello impedí que el fiscal agregara nuevos datos que no se fueron expuestos en la audiencia que antecede, puesto que esto implicaría un estado de indefensión hacia la defensa, hacia los señores
Robelo y Mendoza, ya que se variaría el hecho que se le estaba atribuyendo y los datos de prueba con los cuales se sustentó. También el Ministerio Público señaló una tesis que, si bien es aislada, señala datos que pueden ser orientadores hacia este órgano jurisdiccional respecto a la tesis con número de registros 17, 11, 16, que habla que es del rubro siguiente: oposición a la ejecución de una obra o trabajos públicos o la de los destinados a la prestación de un servicio público. Para que se actualice este delito es necesario que la conducta de los activos se dirija a una obra o trabajo en particular, que derive de un específico mandato de autoridad competente expedido con los requisitos legales o con su autorización. En la presente audiencia se hizo referencia a un contrato, y debo señalar esto, que nada más se hizo referencia, no se afirmó que este dato de prueba obrara en la carpeta de investigación. Esto es porque el fiscal refirió que el apoderado de la empresa, el representante de la empresa Sigsal, compareció nuevamente y textualmente dijo que compareció el 20 de junio del año en curso, cuando era del 2019, en donde refiere que para acreditar la obra fue otorgada mediante contrato 2019-07-CB-A553-W00, diagonal 2019, de fecha 23 de abril del año 2019, ante la empresa Grupo Sigsal y representado por Pablo Cigarroa Pineda, inscrita en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por un recurso de 17.853.045 pesos con 94 centavos, en un plazo que se ejecutaría en un plazo de 180 días naturales a partir del 26 de abril del 26 de abril al 24 de octubre del año 2019. Y también refirió que esta obra está autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que ese día 20 de junio del año 2019, a las 7 horas, los imputados llegaron a bordo de una camioneta marca Ford F-150. Esta referencia fue como alusión a la comparecencia de José Alpuche Moreno, donde José Alpuche Moreno dijo que existía este contrato, pero no citó el contrato como dato de prueba, que es una situación totalmente diferente. De manera que no se puede considerar que en efecto esta obra se catalogue como una obra pública que cumpla con los requisitos legales y que derive de un mandato específico de una autoridad competente, como sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Otra situación que debo señalar que alegó la defensa y que fue contraargumentada únicamente por el asesor jurídico, pero no suficientemente, es en el sentido de que la Fiscalía había dicho que había un informe de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la que se afirmaba que existía un contrato colectivo de trabajo registrado a nombre del sindicato Alianza, y que el contrato del otro sindicato, Emiliano Zapata, no estaba legalmente registrado. Pero también el defensor hizo alusión que en ese informe la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje había dicho que existía un emplazamiento a huelga. Es decir, la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje está diciendo que existía un emplazamiento a huelga, y no se me aportó ningún dato suficiente para establecer que esta huelga fuera declarada ilegal o nula. De manera que las personas posiblemente, y hablo de una posibilidad o como de una probabilidad, las personas que estaban protestando en la obra de reencarpetamiento probablemente se estaban
apersonando con motivo al emplazamiento de huelga que estaban haciendo a la empresa Sigsal S.A.D.C.B., lo cual no está confirmado ni por un lado ni por el otro, es decir, simplemente la defensa refirió que existía emplazamiento a huelga, lo cual no fue desmentido por la Fiscalía, mientras que el asesor jurídico alegó que estaba registrado el contrato colectivo de trabajo el sindicato Alianza, pero no que el emplazamiento a huelga fuera declarado nulo o inexistente. Por lo tanto, aprecio que podría existir un conflicto de índole laboral en esta actividad realizada por un grupo de personas que llegaron e irrumpieron en una obra que se tilda de pública y que impidieron la ejecución de la obra, pero que esta actuación puede haber sido en ejercicio de su derecho de huelga, que es un derecho inalienable de los sindicatos, y que ante la imposibilidad de demostrar que esta huelga existiera o no, o fuera nula o no, pues debo considerar que podría tratarse del ejercicio de un derecho laboral por parte de los miembros del sindicato Emiliano Zapata. Más aún, para corroborar esto, se tiene el informe de la Policía Federal que citó el asesor jurídico, en donde hace referencia que se entrevistó con el señor Alpuche y Juan Jacinto Mendoza, en donde le hicieron saber que Juan Jacinto Mendoza le hizo saber que estaban ahí por un conflicto laboral, que estaban alegando violaciones a sus derechos laborales, lo cual podría corroborar la teoría de que existía una huelga. En esas condiciones, los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que fueron expuestos por el Ministerio Público no resultan razonables para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de oposición a que se realice una obra o trabajo público, que prevé el artículo 396, párrafos primero y segundo, y estos mismos datos de prueba tampoco resultan aptos ni suficientes al grado de razonabilidad para establecer que Roberto Robelo Reyes, Juan Jacinto Mendoza Hernández y José Santiago Mendoza Hernández hayan participado en su ejecución. Y siendo las 12:10 del día 19 de febrero del año 2020, se dicta auto de no vinculación a proceso a favor de Roberto Robelo Reyes, Juan Jacinto Mendoza Hernández y José Santiago Mendoza Hernández por el hecho que la ley señala como el delito de oposición a que se realice una obra o trabajo público que se dijo cometido en agravio del grupo Sigsal, Sociedad Anónima de Capital Variable. Fiscal, ¿alguna otra manifestación? Sí, señor juez. Únicamente con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, copia del audio y video de la presente audiencia. Asesor jurídico. En los mismos términos, señoría. Defensa. Señoría, en ejercicio del derecho a petición y con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la expedición de copias de la videograbación de la presente audiencia. Bien. Señores Roberto Robelo Reyes, Juan Jacinto Mendoza Hernández, José Santiago Mendoza Hernández, han quedado ustedes enterados de los motivos por los cuales se ha dictado el auto de no vinculación a proceso en esta audiencia. ¿Les ha quedado claro estos argumentos? ¿Tienen alguna duda respecto a lo que se dijo en esta audiencia? Ninguna duda, señoría. ¿Los señores Mendoza? Ninguna duda, señoría. Ninguna duda. También el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales les autoriza hacer alguna manifestación en esta audiencia. ¿Hay algo que deseen manifestar a este órgano jurisdiccional? Ninguna manifestación, señoría. Ninguna manifestación. Bien, con fundamento del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena el levantamiento de la constancia mínima de la presente audiencia. También quedan las partes notificadas de la resolución tomada por este órgano jurisdiccional y sabedores del término para interponer el recurso de apelación, que es de 3 días, conforme al artículo 467, fracción séptima, 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, con fundamento en el artículo 50 del Código Procesal Nacional, se otorgan las copias solicitadas por la Fiscalía, el asesor y la defensa en la presente audiencia. Por último, señores,
Roberto Robelo Reyes, Juan Jacinto Mendoza Hernández, José Santiago Mendoza Hernández. Les hago saber también, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional, que la emisión del auto de no vinculación a proceso no impide que con nuevos datos de prueba el fiscal del Ministerio Público pudiera de nueva cuenta solicitar una audiencia inicial en relación a los mismos hechos. Lo cual debo hacerles saber. Con lo anterior se ha concluido la presente audiencia. ¿Ponen de pie?